No quiero dirigirlo a nadie en particular, pero ¿cómo se explica el término reformado a una persona que no está familiarizada con la reforma? Yo creo que cuando se dice reformado, simplemente estamos diciendo bíblico, que hemos regresado a la Biblia y permitimos que la Biblia dé forma a nuestra doctrina. Y desde luego, el doctor Sproul tiene todo un libro sobre lo que es la teología reformada y tiene allí las 5 marcas de la teología reformada. Yo diría que ciertamente el fundamento es la autoridad de la Escritura, la sola Escritura, y el pináculo más alto es la gloria de Dios sobre todas las cosas. Y fue el redescubrir la doctrina reformada, la pureza del Evangelio, de cómo el hombre pecador puede estar bien con un Dios santo. También como vimos esta mañana del doctor Ferguson, una restauración de la pureza de la adoración en espíritu y en verdad. Ciertamente las 5 solas, los 5 puntos de la doctrina de la gracia están ciertamente en esa mezcla. De manera que cuando hablo de reformado, en esencia, Dios formó la verdad y luego la verdad fue deformada. Los falsos maestros, con sus tradiciones y sus jerarquías eclesiásticas, vinieron a ser la autoridad. Y el reformarla es volver a traerla a la forma como Dios la formó. El hombre, en su fracaso de enseñar adecuadamente la Biblia, deformó la verdad. Y los reformadores sencillamente la vuelven a colocar a la forma como Dios la ha dado originalmente. Todavía nuestro corazón nos engaña por encima de todo, inclusive después de nacer de nuevo, basado en Jeremías. Yo creo que la respuesta tiene que ser que sí y no. En primer lugar, entendemos inmediatamente por qué el corazón no regenerado es maligno, más allá de nuestro entendimiento. Por eso es que vemos todo lo que ocurre alrededor. El espejo, el que vemos cuando nos vemos, es el conocimiento de una depravación, un corazón que nos engaña con el pecado. Podemos entenderlo completamente, un corazón no regenerado, desesperadamente maligno, engañoso. Pero inclusive como creyentes en Jesús, que es cuando el nuevo pacto nos promete un nuevo corazón, o sea que no es el mismo corazón, es un corazón que ha sido convertido, que ha sido regenerado, es nuevo, un nuevo corazón. Pero la santificación es un proceso. La santificación es progresiva y no es un fin en sí misma. Solamente se va a completar cuando seamos glorificados. Eso falta por llegar. Es cumplida en Cristo, como vemos en Romanos 8, pero aplicado a nosotros es algo que todavía estamos esperando. Nuestro corazón todavía nos engaña. Y nosotros como cristianos, quizás como una señal de madurez y no de inmadurez, entendemos que a veces no nos podemos explicar nuestro propio corazón. Los que tenemos un nuevo corazón en Cristo sabemos que debemos cuidarnos en contra de nuestro corazón, que nos lleva a perdición y nos debe llevar a Cristo, a obedecer a Cristo, su palabra. Hay una distinción, pero creo que en cierto sentido es como que sí y no. Pero gracias a Dios que el veredicto final es no. ¿Cómo puedo compartir el Evangelio cuando me puede costar mi trabajo? Bueno, yo quizás pudiera contribuir algo acá para dar una pequeña pausa.
Yo creo que tú quieres honrar a Dios, quieres ser fiel al Evangelio, pero no quieres ser necio, descuidado, quieres ser responsable, quieres tomar una visión de largo plazo, no de corto plazo. Tienes una responsabilidad de proveer por tu familia y si no lo haces, es peor que un infiel. Tienes una responsabilidad, es muy explícito en Colosenses, Efesios, debes someterte a tu jefe. No puedes ignorar esa sumisión, no la ignoras. Es un esfuerzo mal pensado de llenar la gran comisión. Yo creo que quieres ser lo más sabio como puedes ser, sumiso, y yo te motivaría a que tomes esas oportunidades, más que nada que dependan de que el Dios abra una puerta para ti a nivel personal. Si Dios te da la oportunidad y tú se lo pides, seguramente te la dará. Eres responsable de no eliminar tus otras responsabilidades cristianas. Si tú eres empleado, estás tomando su dinero, sus recursos, ellos están esperando que tú tengas un desempeño según sus expectativas, según su estándar. Entonces debes guardar esa oportunidad de comunicar el Evangelio para momentos donde es lo correcto y las puertas se han abierto. Nuevamente, deberás ser ayudado por darte cuenta de que el Señor va a atraer a los suyos y lo va a atraer a sí mismo, y Él va a encontrar a alguien con quien tú puedes compartir el Evangelio. Tú quieres que estés listo y prepararte para cuando esa puerta se abra y presentarlo de forma responsable y con misericordia. Muchas veces escucho la frase Dios te ama, que se proclama a personas, que puede incluir cristianos y no cristianos. ¿Eso es bíblico decir a cualquiera que Dios le ama? Cuando nosotros miramos el concepto del amor de Dios en la Escritura, vemos distinciones que hay que hacer. Teológicamente distinguimos entre tres tipos de amor divino. Está el amor de la benevolencia, con el que Dios tiene un espíritu bondadoso a todo el mundo. Es benévolo, su voluntad benévola, su amor benévolo, cae sobre todos. Pero también está el sentido en que el amor de Dios se define en términos de su beneficencia. No es sencillamente lo que es su actitud hacia el mundo, sino cómo Él despliega esa bondad. Universalmente, la lluvia cae sobre justos e injustos, y esa dimensión universal del amor de Dios se manifiesta. Pero usualmente, cuando estamos hablando del amor de Dios en el lenguaje popular, de lo que estamos hablando es el amor de complacencia. Y ese amor de complacencia, ese término, no se usa en la manera en que nosotros utilizamos el término complacencia en nuestra era y en nuestra cultura. Eso es como una autosatisfacción, el amor de complacencia. Pero en la Escritura indica, cuando habla del amor de complacencia, es un amor especial que Dios tiene hacia su Hijo y hacia todos aquellos que están en su Hijo, que fueron adoptados en su familia. Y si hablamos del amor de Dios en el término del amor de complacencia, y lo hablas en términos universales, eso es blasfemia, porque Dios no ama a todo el mundo con el amor de complacencia que la Escritura nos dice, de muchas maneras que Dios está en enemistad con el mundo y aborrece el mundo y contra aquellos que derraman sangre. Y tenemos que tomar eso en cuenta. Cuando yo oigo predicadores decir que Dios ama a todo el mundo incondicionalmente, yo quiero gritar y decir, en un momento, pero ¿y por qué llama arrepentimiento? ¿Por qué llama a venir a la cruz?
¿Por qué a venir a Cristo? Si Dios llama a todo incondicionalmente, entonces puedes hacer lo que tú quieras, creer lo que tú pienses, quieras creer. Pero eso sencillamente no es verdad del amor de Dios. Él tiene la absoluta condición de que requiere, no simplemente invita a personas, Él manda a todo hombre en todo lugar a arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Si ustedes quieren disfrutar el amor de la complacencia, tiene que estar en Cristo. ¿Qué significa cuando confesamos que Cristo tiene un alma razonable? Cuando decimos que Jesús tiene una mente racional, es que con respecto a su naturaleza humana, Él es una dualidad en cuerpo y alma, como todo ser humano es. Y que esa alma es racional. Y cuando en ese sentido hablamos del término alma, es virtualmente intercambiable con el término mente. Dios nos ha creado a su imagen y Dios es un ser racional. Y Dios ha plantado dentro del alma o la mente de toda criatura que ha hecho la capacidad para un discurso racional y un pensamiento racional. Vivimos en tiempos que es muy antirracional y antiintelectual, de esa forma de toda la historia. Gente que está opuesta a la academia, a la ciencia, buscan todas esas investigaciones, pero están en contra de ser racionales, en contra de la mente. La gente piensa, por ejemplo, que Aristóteles inventó la lógica. Aristóteles no inventó la lógica, Dios inventó la lógica. Lo que Aristóteles no inventó la lógica, así como Colón no inventó América, lo descubrió. Aquel filósofo cristiano, no Van Til, sino el otro, Gordon Clark, cuando él hizo la exégesis de Juan 1, de que él era el verbo y el verbo estaba con Dios, arqué en hologos, Gordon Clark interpretó eso, lo tradujo y lo tradujo como lógica. La lógica estaba con Dios y la lógica era Dios. Esa racionalidad, eso es fundamental en la mente divina en sí mismo. Y esa racionalidad es un atributo comunicable de Dios. Y en sus criaturas, todos nosotros tenemos la capacidad de pensamiento razonable. ¿No crees también que están tratando de decir que él no era un cascarón humano, sino más bien una mente humana? Él tenía una mente humana, con todas las limitaciones del pensamiento humano. En cuanto a lo humano, él no era omnisciente. Pero tenemos que hacer la distinción para evitar todo tipo de errores. Gracias a Dios por hombres con la razonabilidad de los hombres. Yo prefiero verdadero Dios y verdadero hombre, porque puede ser confundir. Cuando dice que Cristo fue plenamente hombre, plenamente humano, puede pensar decir que esa persona era absoluta, totalmente Dios, y eso es todo. Y estarías entonces denegando su humanidad. Entonces, si dice, Él es pleno hombre, entonces no hay lugar para su deidad. Y por eso prefiero decir verdadero Dios y verdadero hombre. Eso era lo que quería decir. Yo sabía que eso es lo que tú querías decir. ¿Por qué, John, tú siempre me haces definir lo que tú quieres decir? John, él me corrigió acerca en una pregunta y respuesta sobre ese mismo punto una vez. Doctor MacArthur, usted habló en su conferencia del 2016 sobre malpráctica del clérigo. ¿Qué año es este? ¿Qué año estamos? Bueno, cualquier
fallo de un pastor, un pastor de Cristo, de liderar a su iglesia de una forma que no sea sana doctrina y en práctica, es como una malpráctica clérica. Yo enfrenté una demanda relacionada con esto que duró 10 años, fue hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema nos dio el favor. La Corte consideran eso como una mala práctica, vamos a llamarle sacerdotal. Es predicar sobre el pecado y sobre el juicio. Y el acusador decía que había exagerado la condición de una persona de sentirse culpable y que había llevado a su suicidio. O sea, que decían que nosotros éramos culpables de su suicidio. Esa demanda duró 10 años, fue a todo tipo de corte, fue a todo tipo de cortes de apelación hasta la Suprema. Ese es lo opuesto de una mala práctica sacerdotal. Es lo que tienes que hacer, que es declarar la verdad al predicar y en práctica. Tienes que ser fiel a la palabra de Dios. O sea, ¿dónde pudieras ni siquiera comenzar a poner una categoría sobre las malas prácticas sacerdotales en todos lugares? De mala teología, mala práctica combinada, es una epidemia. Esta persona dice que soy una profesora de 8º curso en una escuela cristiana. ¿Cómo preparo a los estudiantes para salir a una escuela pública para defender su fe? Es una pregunta muy dulce y tiene que haber una corona especial para alguien que le está enseñando a los niños de 13 años en el colegio. Eso es magnífico. Y que ella tenga esa preocupación santa, sabiendo lo que les espera. Aristóteles dicen que una vez dijo, él hablaba sobre los hombres, o los hombres que eran sus estudiantes, y dice que 2 veces tú tienes que llamar la atención. La primera vez es entre los 1 y 5, y luego entre 15 y 20. Después de ahí ya es una causa perdida para Aristóteles. Esos son 2 pedidos clave. De 1 a 5 es cuando aprenden su lugar en el mundo, su identidad, una cosmovisión, una visión del mundo. Pero cuando el niño deja la secundaria, ya tiene una cosmovisión. Al principio era una imagen, pero esto ya es su visión. La capacidad analítica que se desarrolla en la adolescencia es entender que lo que has recibido de papá y mamá no es exactamente lo que él necesita. No, a veces no es lo que otras personas creen. Hay otras cosmovisiones. O sea que hay una jugada ofensiva y defensiva aquí. Ofensivamente debemos ayudar a los estudiantes cómo juzgar otras afirmaciones de verdad y otras cosmovisiones, porque sin cambiar la autoridad de la palabra de Dios. Tu posibilidad de ir a la palabra de Dios y confiar en ella. No hay forma de prepararlo para todos los retos intelectuales, pero puedes darle un ejemplo de lo que es confiar en la Biblia y saber que hay una forma de entender toda la verdad ante Dios. Y de forma defensiva, que es muy importante, su corazón. No solo su mente, su corazón. Hablar a un niño de 13 años y decirle que hay una batalla por su mente y por su corazón. Así que la jugada defensiva no es solo orar por ellos, enseñarles, es también ayudarlos a entender su gozo en Cristo. Porque hay todo tipo de afecciones que compiten y que se le va a presentar muy rápido. Y su afecto por Cristo debe ser algo que ellos recuerden.